brocas propiamente de perforación. Las brocas que se utilizan generalmente son de 3 tipos. Pueden ser como estas de ruedas con dientes, ¿sí? Puede ser de tipo paleta o puede ser de ruedas con botones. Entonces, depende también el material, ¿verdad? Generalmente cuando las ruedas con botones son para materiales duros, ¿sí? Roca dura. Estos serían para roca un poco más suave y esta pues roca semidura, por decirlo así. Tenemos el otro tipo de perforación que es rotopercusión. Este combina el golpe con la rotación. Es como que estuviéramos utilizando un martillo, ¿verdad? ¿Sí? Y a la vez está girando la broca, ¿sí? Esta, para poder ir moliendo la roca, ¿sí? Y es rápido, pero también es bastante caro, ¿sí? Este método, ¿verdad? O sea, la técnica. Esto lo tienen ustedes en el libro, donde les muestra o les resume los 3 métodos de perforación. Hablábamos ahorita del método de rotopercusión, que es el de martillo y a la vez, donde tenemos una broca que está girando y moliendo la roca. Estos son, les decía, para materiales duros o roca dura, ¿sí? Tenemos también el de rotación, donde tenemos una broca, por ejemplo, esta de dientes, o un tricono, como quieran llamarle, donde va moliendo la roca, pero no la va golpeando, a diferencia de este martillo de fondo o de rotopercusión. Y tenemos para materiales suaves, les decía, arenas y gravas. Aquí se observa en la figura, arenas y gravas, el método de percusión, es decir, donde tenemos como una especie de cuchara al final o una parte plana que va prácticamente moliendo o haciendo un agujero en el terreno, ¿verdad? Algo muy importante que se observa acá es de que generalmente no solo se hace el agujero, sino que se tiene que recuperar muestra. ¿Para qué? Para hacer la columna estratigráfica, para identificar los materiales que se encuentran a diferentes profundidades a lo largo del agujero que se foró, ¿sí? Entonces es importante que siempre recordemos, tenemos que recuperar muestra y luego hacer una columna estratigráfica del terreno, como la que ustedes también tienen en su libro. Por ejemplo, aquí tenemos una columna estratigráfica o litológica, como quieran llamarle, del pozo. Observen ustedes, tenemos, por ejemplo, aquí la tubería. Esta es tubería ciega, ¿sí? O sea que no está ranurada. Esta ya está ranurada, es una tubería o filtro donde entra agua. Tubería ciega, ejemplo. Aquí tenemos la profundidad en pies, en metros, el símbolo de la formación geológica y aquí lo más importante. Por ejemplo, aquí tenemos una arcilla rojiza, una brecha calcárea. Observen ustedes, a diferentes profundidades aquí. Obviamente, esto se realizó con la muestra obtenida de la perforación de un determinado pozo. Y acá tenemos la caliza fracturada, que es donde se encuentra principalmente el acuífero, ¿sí? Entonces ya ahí nosotros tenemos la columna. Entonces ya podemos pensar en el diseño del pozo propiamente. Y acá tenemos, ustedes también lo tienen en su libro, cómo es un pozo a final de cuentas. Obviamente un pozo mecánico, ¿verdad, compañeros? En este caso tenemos
aquí todo el material, imaginemos la arcilla esta de color café o rojizo, que se vuelve a presentar en la parte inferior acá, ¿sí? Y el acuífero, observen ustedes, está contenido en gravas y arenas, ¿sí? Aquí tenemos gravas y arenas donde se encuentra contenido el acuífero o el agua, en este caso. Tenemos entonces la tubería, es una tubería ciega en este caso. Y luego tenemos acá, observen, la tubería ranurada o filtros, ¿sí? Que es lo que permite la entrada de agua al pozo. Acá también es importante observar esta tubería propiamente de la bomba sumergible, que acá aparece en color rojizo. Entonces, la bomba sumergible pues está en la parte donde se encuentra el agua, puede estar en medio o en la parte inferior, ¿sí? La bomba. ¿Okay? Y entonces, esto es generalmente un pozo mecánico, ¿verdad? Algo importante es que hay que cementarlo en su boca exterior para evitar contaminación de aguas de lluvias o de aguas hervidas, por ejemplo. Entonces, acá tenemos algunas fotos de tuberías. Observen ustedes, acá tenemos la tubería, generalmente de hierro, por ejemplo, o a veces puede ser de PVC también, cuando el terreno, por ejemplo, es estable. Acá está una tubería donde la están soldando, observen ustedes. Esto es común, una práctica acá en nuestro país. Lo ideal es que sea tubería de fábrica, ¿verdad? Pero a veces para bajar costos no se hace. Les decía, importante cementar la parte superior del pozo alrededor de lo que es la tubería ciega, que se le llama casing, se conoce como el nombre de casing, porque viene del inglés, ¿verdad? Para evitar entrada de agua de lluvia o entrada de aguas negras, por ejemplo, aguas hervidas. Y acá tenemos algunos ejemplos de rejillas o filtros. Esto también ustedes lo tienen en su libro, en la página 58. Por ejemplo, observen ustedes aquí, las rejillas generalmente ya son fabricadas o de fábrica. ¿Okay? Estas pueden ser, por ejemplo, de este tipo, como persiana, o este tipo helicoidal, por ejemplo. ¿Sí? Generalmente los tubos son de 6 o de 9 metros. Y acá están los tipos de rejilla. Entonces, la tubería tipo puente es esta. Esta es la tubería helicoidal, tipo Johnson le llaman. Y esta es la tubería o rejilla de persiana, ¿sí? Entonces, obviamente, por aquí entra el agua, por acá entra el agua, por acá entra el agua en las aberturas, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, la tubería. Y algo importante, generalmente la máquina hace un agujero acá en el terreno, ¿sí? Y acá está la tubería, por ejemplo, la tubería ciega. Por favor, jóvenes, agarren al chucho ahí o su micrófono, por favor. Y acá tenemos lo que es la tubería con rejilla o el filtro de traer el agua. Entonces les decía, una práctica muy importante es entre el terreno, por ejemplo acá en color café, y la tubería se tiene que vaciar un empaque de grava, ¿sí? Entonces, esto permite que entre el agua hacia el pozo, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, las flechitas que están indicando esta situación. Y esto pues va a controlar el paso de arena y va a ayudar a tener una mejor producción de agua. Entonces, por ejemplo, también tenemos otra práctica muy importante que es el desarrollo del pozo, que no es más que la limpieza del pozo, ¿sí? Generalmente cuando se termina de construir un pozo, pues queda sucio, ¿verdad?
hay muchos materiales ahí meteorizados o arcilla u óxidos. Entonces tenemos que aplicarle agua a presión, ¿verdad? O aire. Y también a veces, pues hasta se meten algunos empaques y se hace un bombeo para lograr limpiar lo que es la rejilla. Los datos del pozo también es muy importante tenerlos, el nombre, dirección, la fecha, la profundidad, el caudal del pozo, la geología, las medidas de filtro, la profundidad de la bomba y la parte de desinfección también, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos donde se va a observar pozos y algunos otros dispositivos, por ejemplo, caseta de controles. Estos son típicos de Empagua, por ejemplo. Ustedes observan la caseta de controles, obviamente ahí es donde se apaga o se enciende el pozo, por ejemplo, ¿verdad? Todo es activado principalmente con energía eléctrica. Tenemos aquí prácticamente el brocal del pozo, que el pozo está formado hacia abajo, ¿verdad? Y aquí la tubería ya de conducción. ¿Okay? Generalmente los pozos estos de Empagua son pozos de 12 pulgadas de diámetro. Observen aquí algo muy importante que es el piezómetro, que es un tubo de PVC o puede ser de metal de 1 pulgada y media, 2 pulgadas, ¿sí? En donde la función de este piezómetro, este tubo, está introducido idealmente hasta el fondo del pozo o hasta donde está la rejilla, ¿sí? ¿Para qué? Para determinar la variación de niveles del pozo en diferentes tiempos. Entiéndase, cada semana, cada mes, época de verano, época de invierno, cada año, etcétera. Entonces lo ideal es llevar un registro de la variación de niveles de el pozo. Así como tenemos el piezómetro, o sea, este tubo acá, donde con una sonda podemos determinar el nivel del agua o la profundidad del nivel del agua. También tenemos caudalímetros en el pozo. Este caudalímetro nos marca, obviamente, el caudal que se extrae del pozo. Por ejemplo, aquí tenemos un caudalímetro que está en litros por segundo, observen. Y acá tenemos alrededor de 26 litros por segundo que se está extrayendo de este pozo, por ejemplo. ¿Sí? Esto tienen ustedes, ¿verdad, compañeros? En su página 60, ¿sí? Tanto lo que es el piezómetro o una foto del piezómetro con una sonda, como o una foto del caudalímetro. ¿Ok? Entonces, como ven ustedes, esta información de los pozos es la que nos va a servir, por un lado, para identificar las producciones del acuífero, los niveles del agua subterránea. Bien podemos muestrear el agua con fines de análisis físico-químicos. Y algo muy importante, que es lo que estábamos viendo al principio, vamos a poder construir una columna litológica o estratigráfica que nos va a servir para construir los perfiles hidrogeológicos y observar el comportamiento del agua subterránea en el subsuelo. ¿Okay? Entonces, este tema es con el que vamos ya a arrancar el día miércoles, ¿verdad? De hecho, ¿sí? Esto de perfiles geológicos e hidrogeológicos, por ejemplo. Y vamos a continuar el día de mañana ya con el tema de mapas geológicos y perfiles hidrogeológicos acá mañana martes siempre a las 6:40, ¿verdad? ¿Alguna duda, compañeros? ¿Algún comentario? ¿Alguna inquietud que ustedes
tengan por ahí. Dije una pregunta como, ¿cuánto cuesta abrir un pozo? Depende de la profundidad, ¿verdad? O del Definitivamente, material. definitivamente, pero digamos, la mayoría de pozos anda de 8 pulgadas, de tubería de 8 pulgadas o de 10 pulgadas o de 12 pulgadas. Claro, los de 12 pulgadas como estos de Empagua pues son más caros, ¿verdad? Generalmente las empresas particulares o personas particulares perforan pozos y los entuban en 8 pulgadas. Entonces, generalmente, un pozo de 800 pies a 1000 pies, estamos hablando más o menos de 250 a 300 metros de profundidad, generalmente viene saliendo ya construido y ya con también sus bombas, su tubería, alrededor de 350,000 a 500,000 quetzales, depende como es, ¿verdad? Presas por ahí que, por ejemplo, Dajopozos, ¿va? Eso le piden a uno un ojo de la cara, se lo dan a uno hasta en 800,000 quetzales, ¿verdad? Pero otras empresas un poco más, más racionales lo vienen haciendo en 350, 450,000. 800 a 1000 pies, 250 metros de profundidad, 8 pulgadas de diámetro. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, compañeros? Doctor, Ingeniero, tengo una duda. disculpe, Sí. dale, ¿cómo? Doctor, tengo una duda. Digamos, al momento que encontramos, o sea, bueno, dos dudas. Podemos encontrar un acuífero libre y un acuífero confinado. Al momento que Correcto. hacemos Solo un mira la pozo. pasta de tu texto y te vas a dar cuenta que puedes encontrar 2 tipos de acuíferos o 3 acuíferos o 4 acuíferos, depende del área, obviamente, ¿verdad? Doctor, y en ese caso, digamos, ¿en base a qué decidimos nosotros seguir perforando o no? Generalmente antes de perforar un pozo, lo que se hace es un informe técnico o un estudio hidrogeológico, algo así como el que ustedes tienen que hacer a nivel de laboratorio. Esto lo que lleva es un análisis desde las características morfométricas de la cuenca, lo que es los ríos, caudales de ríos, por ejemplo, el, el clima, ¿verdad? La lluvia, la temperatura, la evapotranspiración, etcétera. Y algo muy importante, lleva el análisis geológico. Entonces, con el análisis geológico, ustedes se van a dar cuenta de qué tipo de rocas tienen ahí en el área o en la cuenca. Una, dos, a qué profundidades se encuentran esas rocas, por ejemplo. Y luego, ¿cuáles podrían ser las unidades hidrogeológicas? Entiéndase, las unidades que contienen agua. Entonces, obviamente, lo que interesa en este caso es encontrar agua. Podemos tener varias capas de roca o varias formaciones de roca, pero lo que nosotros vamos a concentrarnos es en la formación que va a tener agua, ¿verdad? Si la formación tiene 60 metros de espesor, pues eso es lo que nos interesa perforar. Si la formación tiene, qué sé yo, 30 metros de espesor, eso es lo que nos vamos a perforar. ¿Para qué vamos a perforar más, verdad? Solo vamos a tirar el dinero, por decirlo así. Si abajo, por ejemplo, vamos a tener roca sin agua, ¿ok? Dije, para conocer ese tipo de rocas, solo con los mapas. Los mapas es la primera fuente de información, como lo vamos a ver el miércoles, es la primera fuente de información. Y luego nos valemos de información, así como vimos, de columnas litológicas o estratigráficas, de pozos que se encuentran dentro de la cuenca o cercanos al área de estudio. Entonces, esto nos va a permitir construir perfiles hidrogeológicos para observar el comportamiento del agua y sobre todo, como les decía,
en dónde tenemos la posibilidad o en dónde va a estar el agua almacenada, en dónde se va a estar formando el acuífero que nos interesa. Doctor, dije, eso es lo que usted mencionaba al principio del curso sobre el nivel piezométrico, ¿verdad? Sí, recordemos, tenemos dos tipos de nivel, ¿verdad? El nivel del agua es 1, pero como preguntabas, si tenemos un acuífero libre, el nivel va a ser freático. Si tenemos un acuífero confinado, el nivel va a ser piezométrico. Sin embargo, indistintamente ya quedó eso estandarizado, que el tubo que yo les decía que se deja en el pozo para estar midiendo los niveles, le vamos a llamar piezómetro, ¿verdad? Ese tubo de 1 pulgada de diámetro, 1,5 o 2 pulgadas. Eso va a ser un piezómetro que nos va a permitir introducir la sonda para estar midiendo los niveles del agua subterránea en diferentes tiempos. ¿Ok? Ingeniero, para la perforación se utiliza algún tipo de lodo, como por ejemplo bentonita. Otra es, ¿qué densidad tiene el cemento que se le aplica para recubrir? ¿Es tipo lechada? Sí, recordemos que lo que más se utiliza en perforación es la bentonita, ¿verdad? Que tiene como, ahí estamos hablando de un tipo de arcilla, ¿verdad? Está la caolinita, la hilita, la esmectita, etcétera, etcétera. Entonces la bentonita es la que generalmente se utiliza porque lo que hace la bentonita es sellar los poros o las grietas y no permite la entrada del agua para poder trabajar o perforar, en este caso, el agujero, ¿verdad? Obviamente, esto se tiene que hacer de forma rápida, por eso les decía, porque no va a estar ahí la bentonita deteniendo, ¿verdad? El agua durante muchos días, ¿verdad? Entonces sí hay que hacerlo rápido. Y ya al cementar el pozo, pues el cemento que se utiliza es el cemento normal, el cemento Portland, el cemento de Cementos Novela o Cementos Progreso, ¿verdad? Porque eso lo que hacemos es nada más tapar alrededor de donde se hizo el agujero o donde está la tubería, como les decía, para evitar entrada de agua de lluvia o de aguas hervidas o aguas negras, ¿verdad? Que pudieran contaminar el acuífero o el agua del acuífero. ¿Ok? Inge, disculpe, ¿existe alguna ley, alguna regulación para la apertura de los pozos? ¿En qué sentido? No, no te entiendo ahí. O sea, previamente, antes de llegar a la excavación del pozo, que si tienen que cumplir, digamos, con algún estudio previo que lo regule, no sé, alguna entidad. Ya. Lamentablemente no hay ley de aguas en Guatemala. Entonces, lo único que se tiene contemplado es no construir un pozo con respecto a otro a una distancia no menor de 100 metros. ¿Ya? Eso es lo único que funciona legalmente. Y la otra situación, el Ministerio del Mar, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, desde hace unos años sí exige a las municipalidades, a las empresas privadas, a una finca, etcétera, cuando construye un pozo, que tiene que hacer un estudio hidrogeológico, ¿sí? Para ver que no vaya a afectar a otro vecino, por ejemplo, ¿verdad? Ok. Doctor, ¿y qué sucede si no contamos con esa columna litográfica? Pues ahí sí que la fuerza te acompaña, ¿verdad? Como dice el maestro Yedi, ¿verdad? Porque ahí sí es un poco difícil. Sin embargo, ahí lo que se hace es consultar a un hidrogeólogo con experiencia, ¿verdad? Para que nos oriente más o menos, ¿verdad? Por ahí les voy a mandar mi tarjeta, no se preocupen, ¿verdad, compañeros? Entonces ya
se puede, digamos, tener una cierta certeza de qué materiales o a qué profundidad podríamos perforar y lo más importante, qué producciones podríamos obtener, ¿verdad? Pero todo esto es un poco ya de unos 30 años, ¿va? De estar trabajando en el tema, digo yo, ¿va? Gracias, doctor. Bueno, compañeros, entonces vamos a continuar el día de mañana, ¿de acuerdo? Con los mapas geológicos y perfiles. Ingeniero, Les deseo buena noche, compañeros, y que estén bien. Feliz noche, ingeniero, gracias. feliz noche, Inge. Buenas noches. Feliz noche, Inge. Feliz noche.